capítulo 17 y capítulo 18, pero no se está refiriendo a qué iglesia. Ok, entonces vamos a seguir, gloria a Dios, y vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. Iglesia apostólica que Jesús funda, se está refiriendo no a la iglesia fundada por Jesús, la iglesia católica que era la única que existía, sino que se estaba refiriendo al Imperio Romano, a Roma, y muy en particular también al emperador romano. Ok. Dicen, se llama Núñez, ¿verdad? Ok, ahí me disculpo si se me olvida el nombre. Sí. Ok, dice Pedro Núñez que Juan no se estaba refiriendo a la iglesia católica, que es la única que existía. Él está presuponiendo eso, no tiene ningún tipo de prueba de eso. Simplemente eso es una cuestión de fe muy propia de él y de todos los católicos que se respeta, pero que no existe ni la más mínima prueba de esto. Pero algo bien importante, y es que, según Núñez, Jerusalén queda descalificada como la gran ramera del tiempo del Apocalipsis. Es decir, él dice que esta gran ramera del tiempo del Apocalipsis es ¿quién? Es Roma. Repito, ¿quién es? Roma. Apunten por ahí, católicos, por favor, un sacerdote que yo sé que está bien instruido, dice claramente que es Roma la gran ramera del libro del Apocalipsis. Ahora, hay vamos a decir que dos maneras de ver esto. Una es una manera completamente preterista. Todos los eventos del libro del Apocalipsis ya sucedieron en el primer siglo. En este caso, entonces sí quedaría descartada la Iglesia Católica como parte de todo ese periodo de juicio que sobreviene. Pero vamos a ver qué es lo que dice el propio libro del Apocalipsis. Leamos el libro del Apocalipsis, por favor. Leamos, vamos a ir al libro del Apocalipsis, al propio capítulo 1, verso 1. Vamos a ver cómo comienza ese libro. Ok. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Escuchen esto. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay que hacer ver aquí, analizar la semántica del texto, ¿verdad? Es decir, toda la morfología y la sintaxis de esta oración, de este primer verso de la Escritura, y así para saber si él está hablando de forma preterista o está hablando de forma futurista. ¿De qué forma está hablando el apóstol Juan? Bueno, sin lugar a dudas, sin que siquiera pueda caber dudas, está hablando de forma futurista. ¿Por qué razón? Porque dice las cosas que han de suceder cuando pronto. En pocas palabras, las cosas que sucederán en el futuro. Ahora, Juan escribe el libro del Apocalipsis mínimo año 95 al 100. Mínimo de año 95 al 100. ¿Cuándo habían pasado todos estos grandes emperadores como Nerón, que dicen los católicos que era pues la bestia, que los cristianos pensaban que era la bestia? Para Juan no. Pues cuando él escribe el libro del Apocalipsis ya Nerón había muerto. Vamos a ver a qué emperador se está refiriendo este sacerdote católico. Ponga ojo a todo esto, por favor. Veamos, si tenemos tiempo, la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Timoteo 3, 15. Ok. Bien, ya lo tengo aquí. Vamos a ver cómo él lo lee.
donde el mismo San Pablo dice que la iglesia es el pilar de la verdad. Claro, claro, pero tú estás presuponiendo que ahí dice Iglesia Católica. Ahí no dice Iglesia Católica. Es decir, tú no te libras de esa acusación. O sea, por ejemplo, Isaías dijo, siempre pongo este ejemplo, vosotros sois mis testigos. Eso no quiere decir que Isaías esté diciendo que la secta de los testigos de Jehová sea lo importante, o sea en la iglesia de Cristo o algo por el estilo. Bueno, inclusive los testigos de Jehová tendrían un poco más de texto bíblico porque al menos menciona la palabra testigos ahí. Pero no hay nada en ese texto que tú estás dando que pueda uno definir qué es la iglesia católica. De ninguna forma. Ahora, un argumento que ponen los católicos, pues un argumento que sí denota una miseria escritural horrible, y es que la iglesia no pudo haberse corrompido. Bueno, está profetizado en la Biblia que la iglesia se iba a corromper. Y eso lo podemos buscar, 1 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, pero sobre todo, ¿verdad? Ahí en el capítulo 20 del libro de los Hechos, vamos a ver qué dice. Vamos a ir a Hechos capítulo 20 y dice el verso 29. Vamos a ir al 28 para entender que Pablo le está hablando a la jerarquía de la iglesia. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es decir, Pablo no se está refiriendo a los gnósticos, Pablo no se está refiriendo a los judaizantes, Pablo no se está refiriendo Pablo se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Bien, dice la cual él ganó por su propia sangre. 29 es el importante. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Escuchen, aquí viene lo importante y lo interesante. Porque claro, alguien puede decir, bueno, sí, claro, falsos profetas puede haber. Inclusive un católico puede decir, no, mira, Martín Lutero se metió ahí como lobo rapaz o cualquier de estas cosas. No. Pablo dice, después de mi partida. Por lo tanto, Pablo se está refiriendo en un tiempo bíblico o posbíblico cercano al tiempo apostólico. Cercano al tiempo apostólico. ¿Por qué? Porque Pablo puede estarse refiriendo no inmediatamente después de su partida, pero sí Pablo ver que después que él falte, entonces se puede corromper la iglesia. Pero no podemos de ninguna forma decir que esto pudiera haber ocurrido 16 siglos después. ¿Verdad que no? No. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, es decir, la iglesia existente de aquel tiempo, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, dice, y de vosotros mismos, es decir, de la jerarquía de la iglesia, ojo, de la iglesia apostólica. ¿Ok? Dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas, idolatrías, mariolatrías, dogmas marianos, purgatorios, indulgencias, vicariado del Papa, infalibilidad papal. Todos sabemos de qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Dice que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, Pablo estaba profetizando sin ningún lugar a dudas de que dentro de la iglesia, esto es importante,
Porque está hablando una de las iglesias más importantes de ese tiempo, que es la iglesia de Éfeso. Una de las iglesias bíblicas, una iglesia en la cual inclusive el apóstol Juan, el del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Estuvo allí, inclusive la historia lo tuvo como obispo de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que participa en las cartas de Juan al Apocalipsis. Así que no estamos hablando de cualquier iglesia metida por allá por Alemania. No, estamos hablando de una de las iglesias insignias del cristianismo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó en Éfeso? Es muy importante. ¿Qué fue lo que pasó en Éfeso? Bueno, en Éfeso se aprueba por primera vez un dogma mariano. El primer dogma mariano aprobado en toda la historia, la primera vez que a un ser humano se le dio el beneficio de ser venerado litúrgicamente fue específicamente, ¿qué les parece? En la iglesia de Éfeso. ¿Cuándo? 431, 435. Es decir, primer concilio de Éfeso. El primer dogma mariano, la maternidad divina de María, en este caso que María había que llamarla Madre de Dios, se aprueba donde se aprueba en esa misma ciudad que Pablo profetiza que dirán cosas pues horribles, ¿verdad? ¿Ok? Cosas perversas y que arrastrarán tras sí a los discípulos. Vamos a seguir qué es lo que sigue diciendo este sacerdote. Ok. Vamos a apurar un poquitico la voz para acelerar el proceso. ¿Por qué? Porque Jesús la edifica para que pueda proclamar la verdad hasta el fin de los tiempos, que al fin y al cabo es el mismo Jesucristo. Y hay una sola verdad, no hay 10, ni 20, ni 100, solamente una, y esa encontramos en la iglesia que Jesús funda, que es la iglesia católica. Bueno, él de ninguna manera defendió las acusaciones o refutó las acusaciones que penden sobre la iglesia católica, apostólica y romana. Simplemente él dijo, no nos puede acusar porque yo creo que nosotros somos la iglesia de Cristo. Es un argumento gratuito. Cuando hay una acusación, no sé, imaginemos que alguien es acusado en un tribunal. Esa persona no puede decir, yo no puedo ser acusado porque mi inocencia se basa en lo que yo creo de mí mismo. Por ejemplo, yo soy, no sé, el hombre más bueno del mundo. Soy el hombre más honesto del mundo. No, no, no. Penden unas acusaciones contra ti. Tú debes de exponer argumentos que refuten esas acusaciones y que prueben tu honestidad, tu decencia o tu no culpabilidad. Bien, vamos a ver entonces qué fue lo que dijo el Santiago Alarcón. Ok. Vámonos allá. Vamos a ver qué fue lo que dijo entonces Santiago Alarcón. Porque me compartieron el video, mira, Alarcón anda ahí gritando que no me le digan ramera al Vaticano. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Escuchen. Pero si seguimos leyendo la Biblia, dice algo bastante interesante. Último texto, presten atención. Apocalipsis 17:6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Bueno, este es otro pasaje que refuerza la idea que estamos tratando de presentar. Ahora, ¿cuál es la ciudad? Y acá es la pregunta que va a cambiar toda nuestra forma de ver a la gran ramera. No porque ahora la vamos a tener en alta estima, no, porque sino que ahora la vamos a poder identificar. ¿Qué textos? No. Oye, espérate, va a identificar la gran ramera. Pongan ojo,
Pongan ojo, saquen notas, saquen sus libretas, por favor. Tenga ahí en los celulares grabando estos audios. No se pueden perder estos audios. Santiago Alarcón va a identificar a la gran ramera. Nos permiten a nosotros identificar quién es esta famosa gran ramera de la que el libro de Apocalipsis habla. ¿Quién es? Bueno, algunos dicen, reitero, Roma, el Vaticano, etc. Pero vayamos a lo que dice el texto. Y recuerden, una de las reglas básicas de la exégesis es que antes de tratar de interpretar, que le permitamos al autor del libro explicar sus propias ideas, que él se explique, que él nos diga qué es lo que tiene en mente cuando dice las cosas que dice. Ey, espérate. Sí, eso es exégesis evangélica, protestante. La Biblia se interpreta a sí misma. Tú quieres defender la Iglesia Católica con teología protestante. Usted como católico tiene que decir lo diferente. Tiene que decirlo. A ver, antes de tú tratar de interpretar el texto, bueno, te estoy enseñando a ser católico, así que agradéceme. ¿Cómo debe hablar un católico? Porque yo sé que estás comenzando en esos lares. Te puedo enseñar un poco del catolicismo. Como católico debe de decir, antes de tú comenzar a interpretar el texto, tú tienes que revisar a la luz del magisterio la interpretación que el magisterio ha dado a esos textos. Y en todo caso, la interpretación que la tradición ha dado a esos textos y que esas interpretaciones de la tradición tengan algún que otro apoyo en el magisterio. Pero ¿qué es lo que tú estás diciendo? Recuérdense que para hacer exégesis, ok, está hablando como evangélico, está hablando con el Che está trocado por completo, el Che no sabe de dónde se metió. Ok, es como un tipo, es como el increíble Hulk, ¿verdad? Si se transforma en el hombre verde católico, se pone la Guadalupe en la espalda y de pronto se transforma y es un pastor evangélico de sana doctrina. Entonces, sí, ¿qué es lo que pasa? Usted no puede venirnos a nosotros con esa cosa. Ok, vamos a ver. Que le permitamos al autor del libro explicar sus propias ideas, que él se explique, que él... La Biblia se interpreta a sí misma. Qué bien. Escuchen, catos. Santiago es un evangélico que nosotros tenemos infiltrados ahí en el catolicismo. Ahora ya después que coge auge, que tenga como 1 millón de suscriptores, entonces le digo, Santi, ya te puedes, es como un doble agente, ¿verdad? Pero está más para nosotros. Santi, ya puedes salirte de eso ya. Y entonces, ¡pum! Ahí es donde explota la bomba, los católicos lloran y todas esas cosas. Santi, por favor, juega mejor tu papel y no te dejes descubrir tan fácilmente. Vamos a seguir. Que él nos diga qué es lo que tiene en mente cuando dice las cosas que dice. Y preste atención qué es lo que al parecer el autor de Apocalipsis tiene en mente cuando habla de esta ciudad que es la gran ramera. Apocalipsis 11:8 dice, y sus cadáveres, hablando de los 2 testigos, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, o de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿A dónde fue crucificado Jesús? Acá está hablando de la ciudad. ¿De qué ciudad? Aquella ciudad que se corrompió. Aquella ciudad que es representado por la figura de la mujer. Esa mujer que se ha prostituido. Esa mujer que se ha prostituido y está sentada sobre 7 colinas es esta ciudad. Ahora, es decir, que la gran ramera es Jerusalén. Es lo que está diciendo. Él está dando un brinco tremendo. ¿Por qué? Porque está yendo de Apocalipsis 11, que creo que es el pasado donde están los 2 testigos, a Apocalipsis 17, 18. Pero el problema es el siguiente. Puede ser Jerusalén la gran ramera. Pudiera ser Jerusalén la gran ramera. Este es el argumento de Santi, ¿verdad? Vamos a ver si Jerusalén pudiera ser
la gran ramera. Claro, porque nosotros no somos ciegos, como los catos. No, nosotros no somos ciegos como los católicos. Hay una acusación contra Jerusalén. Nosotros vamos a ver si esa acusación procede. No nos vamos, incluso Jerusalén sí tiene promesas en la Biblia, lo cual Roma no tiene, ¿verdad? Pero simplemente los católicos van simplemente, no, que somos la iglesia, que esto y lo otro. Pero imagínate un judío diciendo lo mismo. No, que somos la ciudad eterna, no, que somos la ciudad, no, que esto y lo otro. No, no, no. Hay una acusación contra Jerusalén. Vamos a ver si puede ser, ¿verdad? No es lo más lógico, es lo más sensato. Vamos a ver si puede ser. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar Apocalipsis 17. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Bien. En Apocalipsis 17 no nos da mucha información respecto a si puede ser Jerusalén o no. ¿Dónde está en Apocalipsis 18? Cuando vamos, en Apocalipsis 17 lo que hace es describir cómo es esta gran ramera. Se sienta sobre 7 colinas, lo cual cabería tanto Jerusalén como Roma. Eso está más que claro. Los católicos dicen que no, porque el Vaticano no está sobre 7 colinas, está sobre una. El problema es que el Vaticano como tal no es en realidad una ciudad. El Vaticano como tal se restringe a eso por conflictos políticos que existieron entre el Vaticano y el gobierno de Italia. El Vaticano más bien es simplemente la casa del obispo de toda la ciudad de Roma. ¿Ok? Es decir, el Vaticano son las oficinas de la autoridad religiosa que reina sobre toda Roma. Por lo tanto, el Vaticano es la mujer que reina, ¿verdad?, sobre esta ciudad de 7 montes. Ok, vamos a no ir ahora a las características de la gran ramera, que por supuesto pegaría al 100% con la Iglesia Católica y no con Jerusalén. Por ejemplo, Jerusalén nunca ha gobernado sobre muchedumbres, pueblos, lenguas, porque Jerusalén más bien es como tal un pueblo étnico, ¿verdad? Pero por el contrario, la Iglesia Católica sí reina sobre toda nación, pueblo y lengua. Los judíos son, sí, más bien tienen una lengua. ¿Cuál es la lengua? Es el hebreo. Es la lengua de ellos. Las demás lenguas lo tienen en el sentido de que dónde ha nacido, ¿verdad? Pero por el contrario, la Iglesia Católica no. La Iglesia Católica inclusive tiene hoy un papa que es argentino, ¿verdad? ¿Ok? Es decir, representa una nación que no tiene nada que ver con, como tal, con Roma, pero en Jerusalén eso no pudiera ser de ninguna manera, ¿verdad? Para tú tener cualquier tipo de cargo religioso, político en Israel, usted debe de ser ciudadano de Israel, debe ser un israelita, porque esa es una nación como tal. Ok, pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo 18 y vamos a ver por qué no puede ser. Apocalipsis 17, Apocalipsis 17, sigo en el 17 yo. Ok, Apocalipsis 18. Ok, vamos allá. Bien, escuchen esto. Dice, o lean más bien. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Recordemos, ok, esto es importante, que el magisterio católico es preterista respecto a la mayor parte del libro del Apocalipsis. Y en el tiempo que Juan escribe,
Y esto lo vimos que este sacerdote mismo habla de la antigua ciudad de Roma y del emperador. Está hablando en forma preterista. La interpretación que está dando Santi es una interpretación chafa, completamente chafa. No es católica esta interpretación. Aunque algunos teólogos católicos, ¿verdad?, dicen estas cosas porque, bueno, es la única forma de decir, wow, si es Roma, entonces somos nosotros, porque ya el imperio romano no existe. Así que tenemos que ser nosotros la gran ramera. Y entonces escogen a Jerusalén. Ok, entonces vamos a ver. Dice, es decir, en el tiempo que Juan escribe esto, en realidad las naciones no comerciaban con Jerusalén. Jerusalén era una nación esclava, ¿verdad? No como tal esclava, porque ese tiempo pues era como una nación anexada, es decir, parte del imperio romano. ¿Ok? Eran siervos de Roma. Dice, porque todas las naciones han bebido el vino de su fornicación. Eso nunca ha pasado con Jerusalén. Ni siquiera en este tiempo, ¿eh? Porque alguien puede decir, bueno, a ver, Israel son poderosos, los judíos están donde quiera, que si tantos millonarios y estas cosas, sí, pero no tienen nada que ver con Jerusalén. Jerusalén es una ciudad religiosa donde no viven los judíos ricos, los judíos poderosos viven fuera de Israel, los Estados Unidos, New York, ¿verdad? Europa, y en Israel viven en otras zonas, por ejemplo, Tel Aviv, etcétera, etcétera. Jerusalén no es una ciudad comercial, Jerusalén es una ciudad religiosa. Ok, dice, ahora vienen esto, dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. No hay forma de que se pueda ver a Jerusalén como una meca del comercio mundial. Ni siquiera en este tiempo, ni siquiera con el desarrollo que tiene Israel. ¿Ok? Y Jerusalén es una ciudad vieja en otro sentido. Es decir, Jerusalén es una ciudad que no es la gran ciudad como tal, no es una gran urbe al estilo moderno, sino es todo lo contrario, es una ciudad histórica. ¿Ok? Es decir, ahora si vas a Tel Aviv, otras ciudades de Israel, entonces sí son polos turísticos, son polos comerciales y sí ha crecido el comercio, la tecnología y todas esas cosas. Jerusalén es todo lo contrario a ello. ¿Ok? Entonces no cabería. Pero sigamos y dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Ahora, en el caso de Roma, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque Roma era la meca del mundo en el tiempo de Juan. Y lo sigue siendo en un buen sentido ahora. Por ejemplo, el Vaticano es una de las, vamos a decir que de las fuentes de mayor ingresos a los países del mundo. Existen dos eventos, los dos eventos que más dinero dan a las naciones. Son dos. ¿Cuáles son los dos? Bien. Ok, son tres. Tres eventos que se realizan en el mundo que le cambian la vida económicamente a una nación. Las Olimpiadas, la Copa del Mundo de Fútbol y una visita del Papa de Roma. Las ciudades añoran la visita del Papa de Roma. Cuando el Papa de Roma va a una ciudad, ¿saben cuántos miles de turistas van allí? ¿Saben cuánto eso hace florecer la economía de ese país? Pero no solo eso, el negocio de las imágenes, es decir, el negocio del catolicismo, el negocio de la idolatría, sostiene el mercado interno en muchísimos países. Por ejemplo, México. Supongamos ahora que termina el comercio de imágenes. ¿Saben cuántas personas en México quedarían sin empleo? ¿Saben cuántas personas quedarían sin empleo? Los que extraen el yeso en los yacimientos, los que lo procesan, los que los transportan, los alfareros que hacen todos los ídolos y las imágenes, pues los que lo venden,
Bueno, eso es un comercio literalmente multimillonario. Multimillonario. Ahora, ¿cuánto turismo otorga Guadalupe a la Ciudad de México? ¿Cuánto turismo otorga Guadalupe a la Ciudad de México? ¿Saben cuántos turistas van a ver a Guadalupe? ¿Cuántas peregrinaciones? Lo cual también hace florecer la ciudad, porque son personas que llegan, tienen que comer en los restaurantes de la ciudad, tienen que dormir en los hoteles, moteles, hostales, no sé cómo le dicen en cada país, así sucesivamente. Por lo tanto, el catolicismo es una fuente de ingresos fuerte en muchísimos países. Entonces, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Imagínense los joyeros. Es decir, que ya no exista la imagen de María. ¿Cuántas cadenas, medallas? ¿Saben cuántas medallas se vende de María? ¿Cuántas medallas se venden de Juditas Tadeo? ¿Cuántas medallas se vende de San Patricio y de San Patrócolo y San Demonio Jorobado? Entonces, tanto Roma como el Vaticano sí encajan en eso. Jerusalén no puede ser de ninguna forma tenida como un centro de comercio mundial. Eso no existe, eso es falso. Pero vamos a ver porque aquí hay mucho más todavía.